venido, es un placer. Y además en 12 de diciembre. Además, en 12 de diciembre, muchas gracias, doctor. Nos cuentas que es martes. Es martes, coincide precisamente con que el 12 de diciembre de 1531, era martes, en aquella mañana en que, bueno, San Juan Diego ahora recibió las rosas de Castilla en aquel lugar árido en la cima del Tepeyac, para, bueno, llevarlas a Juan de Zumárraga, como prueba de la existencia de estas apariciones finalmente que habían comenzado el día 9, ¿no? A ver, así, pues cuéntanos un poco la historia, pero esta es la parte, la versión, digamos, de Fray Juan de Zumárraga. No, es la versión del propio Juan Diego. Juan Diego platica todas estas experiencias vividas que al final se escriben todas en un libro llamado el Nicanmopowa, que curiosamente el único original que existe de aquella época, creo que está en San Antonio, está fuera de México, el texto original. El texto original. Y bueno, Juan Diego, un indígena. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego era un... y si se llamaba Juan Diego, ¿no? Porque también habría que... Cuauhtémoc era un indio bautizado bajo el nombre de Juan Diego, ya adulto había sido bautizado, y bueno, pues él iba a lo que se le llama, o se le llamaba, la doctrina, iba a recibir los conocimientos de la fe al centro de la ciudad, que bueno, no era cosa pequeña, porque vamos, era muy lejano donde él estaba, en Cuautitlán, es donde se le ubica, y bueno, finalmente él iba y regresaba constantemente para recibir la doctrina, y en uno de estos peregrinajes que hacía Juan Diego, pues se aparece la Señora del Cielo, como le llama él, y bueno, pues le pide que vaya a hablar con el obispo, y bueno, toda esta historia que conocemos perfectamente, bueno, pues hay en el cine, se ha llevado varias veces, la más famosa tal vez es la Madre que nos dio patria, creo que se llama, la Virgen que nos dio patria, que es, bueno, pues toda esta reseña de cómo se aparece el día 9, se aparece el día 10, el 11 él intenta evitar, porque bueno, su tío está enfermo, y bueno, pues se le aparece en otra zona, pero de todas maneras le dice, bueno, mañana te veo aquí y entonces te daré esa señal que desde el principio le pide el obispo, para saber que efectivamente había una aparición. Y bueno, la imagen pues la conocemos todos. Hay muchas discusiones de que si es una pintura, de que si no es una pintura. Lo más evidente es que bueno, la imagen permanece después de más de 400 años. Bueno, hay pinturas que duran más de 500 también, bueno, ¿no? Pues sí, cuidadas con temperatura específica, cuidadas con elementos especiales. Hay que tomar en cuenta que la Virgen de Guadalupe, el ayate o la tilma, permaneció por más de 50 años con las veladoras de cebo de aquella época, el salitre de la zona. Bueno, pero también como mucho del arte sacro que tenemos en toda la República, ¿no? Todo está siempre abajo de las veladoras, ¿no? Por la fe de la gente. Exactamente, que bueno, es lo que ahora ha tratado pues, el INAH y la propia iglesia de evitarlo, colocando incluso, hay unas cajas muy curiosas donde uno pone una moneda y se prende una velita, prende un foquito eléctrica para evitar, primero, la contaminación y segunda, un posible incendio que bueno, ha sido como ha ocurrido en muchos lugares. En muchos templos, digo, hasta... En muchos templos, hasta en la catedral. Y hasta en Notre Dame, ¿no? Hasta también en todas las catedrales de todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues esta tela en donde se encuentra esta imagen, bueno, pues ha permanecido.
y ha permanecido y se ha ido transformando y se fue transformando poco a poco, bueno, de manera repentina en algo importantísimo para la Ciudad de México, en especial en 1554, cuando viene esta peste, esta inundación y la peste después por la inundación, que bueno, sacan a la imagen de la Virgen de Guadalupe a la ciudad y bueno, pues es uno de los milagros más importantes porque bueno, porque de ahí viene la Virgen de los disminución. Remedios no había funcionado, que era la de los Seguramente, españoles, ¿no? pues sí, entonces dijeron, que fue la primera tenemos que sacaron, la de los Remedios, que era la de los españoles. la de los españoles, y sacan a la morenita y la morenita hace el milagro. ¿Sí? Y la morenita limpia en la ciudad de aquella peste provocada por la inundación y por todo lo demás. Y bueno, pues a partir de ahí comienza a ser el centro de todas las actividades importantes. Pero se le seguía diciendo Tonantzin Guadalupe. Se le dice, yo creo, tiempo después comienza a utilizarse el Tonantzin Guadalupe. Tonantzin porque en el Cerro del Tepeyac, bueno, estaba el templo de Tonantzin, o el altar de Tonantzin. Que también era una madre, de alguna forma, madre, es una maternidad, sí, que es lo que viene a ser también la Virgen, ¿no? Efectivamente, pero bueno, con una pequeña gran diferencia, que cuando aparece Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego, es una mujer de una ternura maravillosa, que la podemos ver hoy en día. Es una mujer que está de pie, con características de una, no de una señora, sino de una doncella, de una mujer cercana incluso. Aparece de pie, muy cercana a la gente, con sus manos juntas, el cabello suelto, que eso es muy importante porque eso hablaba de digamos, esta expresión de su doncellez, ¿sí? Y vamos, todos los elementos adicionales que tienen el manto, que tienen el vestido, ¿sí? Su mirada incluso baja, todavía acercándose más a la persona que está enfrente de ella. Digo, yo recuerdo la primera ocasión que estuve frente a la imagen de la Virgen del Tepeyac, bueno, un poquito lejos porque no es tan fácil acercarse, pero sí esta impresión de cercanía es inmediata. Y bueno, pues como alguien que, para un creyente específicamente. ¿Por qué Guadalupe? Ya el nombre de Guadalupe ya existía, ¿no? En una ermita en España, en Santander, tengo entendido. Es una pequeña ermita que tiene una veneración, una dulía que se le llama, que no adoración, muy específica en esa región de España. La Virgen de Guadalupe comienza a tener una veneración ya no solo en México. Ahora podíamos ver las peregrinaciones, banderas de Guatemala, de Belice, de El Salvador, y de China, y vienen de Estados Unidos todos los migrantes de pronto. Y bueno, en promedio 7,5 millones. En promedio 7,5 millones. Y bueno, finalmente es una imagen que bueno, ya tiene su capilla especial en el Vaticano, que bueno, Juan Pablo II quiso colocarla muy cerca en donde pudiera él estar visitando y yendo a ver y a orar frente a a la guadalupana, ¿no? En ahora, San Patricio, en Nueva York. En San Patricio, en Nueva York. En Los Ángeles hay una catedral. En Notre Dame, en París. Bueno, nos ponía lo simbólico. Allá hablábamos con Alejandro Rosas y nos hablaba justo de lo simbólico que era la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y mexicanos hay en todos lados. ¿Sí? Yo ahora pensaba y decía, bueno, es que en México, a mí cuando de repente escucho aquella canción de José Alfredo Jiménez en donde dice descendiente de Cuauhtémoc, no, yo soy descendiente de Cazón, sí, porque soy michoacano, pero sí soy guadalupano. Hay diferencias en las culturas, hay mexicas, hay tarascos o purépechas, hay otomíes, hay muchas mayas, pero todos son guadalupanos. Pueden no ser todos católicos, pero sí todos somos guadalupanos. ¿Por qué es importante a estas alturas, ya como historiador, por qué es importante la imagen y el símbolo de la Virgen de Guadalupe para...? Pues porque finalmente fue la que cohesionó
una cultura, fue la que cohesionó a una nación, porque finalmente cada uno de los estados, cada una de las regiones, hemos de recordar que México estaba dividido, bueno, antes de ser México, en diferentes virreinatos, ¿no? Y evidentemente esta imagen logra hacer una sola nación, un solo ser, un solo sentir. O sea, sí es un elemento de identidad. Es un elemento absolutamente de identidad. Bueno, nuestra primera bandera circunstancialmente, pero se convierte en nuestra primera bandera. Circunstancialmente y no. Finalmente, quien es el que utiliza la bandera, pues es un sacerdote. Y como sacerdote conocía la importancia que tenía para el pueblo esa imagen. Entonces, al llevar esa imagen, la gente inmediatamente sabía identificar esa identidad y ese ser distinto al español, como bien lo decía hace rato, pues sacaron al Rosario, no funcionó, pues la Virgen de Guadalupe sí funcionó y sí funciona, ¿no? En cada momento de la historia, hasta organizaciones secretas, los Guadalupes, a principios del 19, ¿no? Y después, bueno, pues la Virgen de Guadalupe continúa siendo esa parte que golpea. Cuando ese símbolo de identidad. Ese símbolo de identidad, cuando viene el famoso bombazo antes o previo al movimiento cristero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo mundo, todo México se cimbra ante aquel atentado. O sea, golpear ese punto especialmente es golpear al mexicano. Y uno llega y ve una imagen, como bien lo decía, en Notre Dame. Bueno, es que allá hay un mexicano. Es que un mexicano se apareció y seguramente en Japón y en diferentes lugares, ahí va a estar y ahí está la identidad del mexicano. Pues muchas gracias por Gerardo Ceballos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día para recordar pues toda esta parte y recontar esta historia, ¿no? Claro que bueno, es una historia que le encontramos a cada paso de nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias por venir con nosotros.